Hoy vamos a hablar del análisis intramercados. Este es un tipo de análisis que pertenece a la rama del análisis técnico, pero del cual se habla muchísimo menos que el análisis técnico tradicional. Este tipo de análisis es muy valioso porque mira el mercado de una forma un poco menos tradicional y obvia y nos puede dar muy buenas señales de cuando están cambiando los mercados. Durante esta primera sesión nos vamos a enfocar en entender qué es el análisis intramercados, entender un poco sobre los ciclos económicos y cómo cambian las relaciones entre los diferentes activos dependiendo en el ciclo en que nos encontremos. Para efectos de esta presentación nos vamos a enfocar en el mercado americano, no porque no funcione en otros mercados este tipo de análisis, sino simplemente porque en este mercado es donde tenemos más información y donde se empezó a aplicar este tipo de análisis. El análisis intramercados básicamente mira la relación entre dos activos. ¿Qué es lo difícil de este tipo de análisis? Que las relaciones cambian todo el tiempo. Así que a veces las relaciones son positivas, un activo sube y el otro también sube. Pero a veces, dependiendo de las condiciones, las relaciones se vuelven negativas, lo que quiere decir que cuando un activo sube, el otro activo baja. Yo sé que puede ser un poco confuso, pero no se preocupen. Lo que vamos a hacer acá es tratar de identificar patrones que se repiten frecuentemente y que nos van a dar señales de cuándo el riesgo en el mercado está cambiando. Bueno, aquí les voy a mostrar muy rápidamente un ciclo económico y cómo se nos están moviendo los mercados durante las etapas de ese ciclo para que entiendan un poco por qué es que están cambiando las relaciones entre los activos constantemente. La etapa número uno es la primera etapa en el ciclo de contracción económica. En la etapa número uno, los indicadores macroeconómicos ya nos empiezan a mostrar deterioro en todos los indicadores. Acá el consumidor ya se está empezando a asustar, pero todavía no está asustadísimo porque acabamos de salir de un ciclo de expansión económica. Los bancos centrales en esta etapa, debido a que ya es más consistente el deterioro, desaceleran los programas que habían empezado en la expansión para frenar la inflación y pueden empezar a mirar o a pensar en bajar tasas de interés para que no se desacelere mucho la economía. Como los mercados son reactivos, lo que suele suceder acá es que los bonos que son sensibles a las tasas de interés, es decir, los precios de los bonos, cuando las tasas de interés caen, los bonos suben. Cuando las tasas de interés aumentan, el precio de los bonos bajan. Entonces los bonos empiezan a subir porque ven que los bancos centrales van a tener que empezar a tomar decisiones. En esta etapa las acciones siguen en caída y las materias primas también, pues porque el ciclo económico no está repuntando. La etapa 2 es la etapa del pánico. Los indicadores macroeconómicos están terribles, el consumidor está muy miedoso porque ve que todo está deteriorando y todo lo que ven las noticias es que se está cayendo todo y todo está mal. En esta etapa los bancos centrales lo que hacen es tratar de estimular la economía con todas las herramientas que tienen. Entonces tienden a seguir bajando tasas de interés, imprimen más plata, etcétera. ¿Qué pasa en esta etapa con los activos? Los bonos, como las tasas de interés siguen bajando, pues son positivos y siguen aumentando de precios. Las acciones, aunque todo se ve terrible, empiezan a mirar hacia adelante y asumen que toda esa ayuda que están dando los bancos centrales va a terminar mejorando la economía y los indicadores y por supuesto empiezan a estabilizarse y a subir. Las materias primas, por el contrario, como todavía el consumo no ha arrancado con fuerza, pues siguen rezagadas y siguen bajando. En la etapa número 3, los indicadores macroeconómicos ya empiezan a mostrar leves mejoras. El consumidor sigue muy asustado, pero está viendo que las cosas empiezan a mejorar un poco y lo que ya vemos es que las materias primas, por ejemplo, empiezan a subir porque la producción y el consumo empiezan a aumentar. Entonces, en esta etapa, los bonos, las acciones y las materias primas, todas tienden a subir simultáneamente. La etapa número 4 es la primera etapa de la expansión económica. En esta etapa los indicadores macroeconómicos continúan mostrándonos mejoras. El consumidor ya está mucho más positivo y empieza a seguir consumiendo mucho más. En esta etapa ya los bancos centrales empiezan a mirar si necesitan tomar algún tipo de medidas para controlar la inflación. Esto puede ser disminuir la liquidez en el sistema o subir las tasas de interés. En esta etapa, la posible disminución de liquidez o subida de tasas de interés hace que los precios de los bonos puedan empezar a caer, mientras que las acciones y las materias primas tienden al alza todavía. La etapa número 5 es la etapa de euforia.
Aquí los indicadores macroeconómicos están al tope mostrando que todo está divino, el consumidor está súper positivo, el desempleo está muy bajo y los bancos centrales acá siguen mirando cómo desaceleran un poco la economía para que la inflación definitivamente no se salga de las manos. Acá los bonos pues siguen con tendencia bajista por el tema de las tasas de interés. Las acciones empiezan a estabilizarse y a empezar a caer porque ven que esto ya está muy acelerado y que el Banco Central puede empezar a tomar algún tipo de acción más drástica y las materias primas, como el consumidor sigue comprando, pues tienden a seguir subiendo. La etapa número 6, todavía seguimos en el ciclo de expansión, pero acá ya los indicadores macroeconómicos empiezan a mostrar algo de deterioro. Acá la gente piensa que la corrección es normal por las acciones que ha tomado el Banco Central y que simplemente va a ser una desaceleración pequeña y después vamos a seguir con el ciclo alcista. Acá usualmente los mercados que son mucho más reactivos, ya los bonos van negativos, las acciones van negativas y las materias primas también empiezan a caer. Mejor dicho, no hay mucho sitio donde esconderse porque todo empieza a bajar. Y aquí completamos el ciclo donde ya pasamos otra vez a la etapa número uno, donde ya es claro que esa caída no era temporal, sino que viene una caída mucho más permanente. Espero que con esto les haya quedado claro un poquito de por qué las interacciones entre los activos van cambiando y también que los mercados de los bonos, las acciones y las materias primas usualmente se adelantan a los indicadores macroeconómicos del gobierno. En el próximo video nos vamos a enfocar en las herramientas que necesitamos para llevar a cabo el análisis intramercados.